Ana Miranda Mora es doctora en Filosofía por la UNAM. Ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Justus Liebig Universität Gießen, en Alemania. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, la Humboldt-Universität zu Berlin, la Universität Wuppertal, el Hegel Archiv de Bochum y el Archivo Walter Benjamin en Berlín. Actualmente es becaria postdoctoral del DAR en el Centro de Investigación Interdisciplinaria de Género, el CGI, de la Universidad de Innsbruck y docente de estudios de género y teoría queer en la Alice Salomon Hochschule de Berlín, Alemania. Sus líneas de investigación son la docencia, se centran en la filosofía política y social, la teoría política feminista contemporánea, el feminismo post y decolonial, y la filosofía alemana, especialmente Hegel, Marx, Engels y Benjamin. En ese caso, tiene la palabra, doctora, para su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y sobre todo la invitación a Claudia y a Fernando. Quiero compartir. Mi texto tiene por título Positividad y amor en el joven Hegel. Una de las preguntas que motivan este texto sería ¿cuál es el rol del amor en la filosofía de Hegel? En este texto me enfoco sobre todo en el Hegel de Berna y Frankfurt, o sea que regresamos un poco antes del periodo de Jena y digamos que será como una continuación de la presentación del día de ayer de la doctora Paredes, sobre todo porque parte precisamente de las críticas que Hegel hace a la noción de positividad, y yo me centro en el concepto de amor que Hegel formula en estos textos. La presentación es sobre todo las citas, porque son algunas un poco largas y si no se entiende. Estoy citando la edición del joven Hegel, Ensayos y Esbozos, de José María Ripalda, y también pongo la citación del tomo 2 de la Gesammelte, que es la obra crítica de Hegel. Y bueno, voy a comenzar la lectura. El concepto de libertad que Hegel comienza a desarrollar en el periodo de Berna y Frankfurt será uno de los conceptos centrales para su análisis de la religión judía y cristiana, como de las prácticas morales y sociales que producen. En estos fragmentos, Hegel asocia para cada versión de positividad una determinada forma de existencia y una experiencia de estar en común, estructurada en torno a una forma de racionalidad. La positividad, determinada por el entendimiento, Verstand, establece relaciones verticales de opresión y dominio. En oposición a esta forma de racionalidad, Hegel recupera la noción de vida y amor. Aquí la vida es accesible por la inmediatez del sentimiento, la unidad en el amor y la creencia en oposición a la reflexión del entendimiento que separa y escinde, como ya expuso muy bien Saida. En el amor se superarían los efectos negativos generados por el orden normativo de la ley, que en este texto en particular Hegel asocia, como ya sabemos, a la religión judía. Vida y amor realizan la unificación de lo que el entendimiento separó, eliminando con ello la necesidad de la coerción y la violencia en la relación entre vida y ley, así como el atomismo en el ámbito social. A la enemistad producida por la positividad de la ley, Hegel opone la idea de comunidad en el amor para contrarrestar la economía del sacrificio y el castigo introducida por la ley. Y bueno, Javier nos va a hablar más adelante del castigo. Ante la capacidad de la ley y su poder soberano, Hegel busca recuperar el contenido ético que la positividad le ha negado a la religión. Del mismo modo que Kant interpreta el cristianismo a la luz de la moral y desde ahí piensa la religión en los límites de la razón, Hegel busca en la religión cristiana una relación ética más allá de la religión institucionalizada, cuyo contenido conceptual puede ser aprendido filosóficamente, en este caso, dentro de los límites de la vida. Y esta es una formulación muy interesante de Bernstein. Hegel opone a la geometría vertical de la lógica positiva el eje horizontal del amor, en el que las relaciones inmanentes de la vida desplazan la externalidad y la abstracción de la ley. Precisamente el concepto de positividad en este periodo es una crítica a la abstracción del entendimiento y a su fijeza.
El amor posibilita la reconciliación entre ley y vida en la moralidad. Y cito, ¿puedes ir a la primera página? Es la primera cita. La moralidad es adecuación, unificación con la ley de la vida. Pero si la ley moral no es la ley de la vida, sino algo ajeno en sí mismo, entonces se da la máxima excesión. Hasta aquí Hegel. La moralidad para Hegel no es la subyugación del individuo bajo una regla o un principio universal, sino la elevación del individuo a lo universal por medio de la unificación de las partes contrapuestas. Y cito, la cita número 2, la moralidad es la eliminación de una separación en la vida. Unidad teórica es la unidad entre opuestos. El principio de la moralidad es el amor. Unidad concordante que implica la libertad, pero no solo la libertad de la voluntad que busca su independencia, sino de la libertad de acción. Es decir, frente a la pasividad de la ley, el amor posibilita la agencia. En estos fragmentos, Hegel ubica la moralidad en el amor. El desarrollo de esta noción ya no se ubica en la reconstrucción histórica y análisis de la religión judía, sino en la crítica a la positividad cristiana y su institucionalización en la Iglesia. A continuación, se profundiza en la noción de amor en relación con tres conceptos: unidad, comunidad y positividad. Primero, se presenta la terapia que Hegel prescribe ante las deficiencias y los efectos negativos del entendimiento y la positividad de la ley. A continuación, se reflexiona sobre el tipo de relaciones y organización social que posibilita el amor, frente a las relaciones de dominación y violencia impuestas por la positividad. Finalmente, se evalúa qué tan pertinente es la noción de amor para dar respuesta a los problemas denunciados por el concepto de positividad y se reflexiona brevemente sobre el significado del posterior abandono de dicho concepto, o sea, el posterior abandono de Hegel del concepto del amor. Primera parte, alteridad y diferencia. Para el análisis de la positividad, en su crítica a las diferentes formas del carácter abstracto de la ley, Hegel parte del análisis de la positividad en su crítica a las diferentes formas del carácter abstracto implica la reflexión, por un lado, de la relación del individuo con la ley y por el otro, de la forma de organización de la vida social en su relación con la ley. Así, la pregunta por los modos de vida instanciados por el judaísmo y el cristianismo da paso a la elaboración del concepto de vida para pensar la forma de la comunidad, la complejidad y la contingencia de las relaciones humanas. La introducción de esta noción de comunidad le permitirá a Hegel escapar, o por lo menos resistir o suspender, los efectos negativos de la positividad y su destino. El concepto de amor le posibilita a Hegel pensar la unidad de la multiplicidad y la contingencia de la vida sin reproducir la violencia de la positividad. El amor, para Hegel, no es una simple inversión u oposición a la violencia de la abstracción, de la que ya Zaida también mencionó. No es una simple vuelta a la inmanencia carente de unidad. Hegel no opone la absoluta inmanencia a una absoluta trascendencia. El exceso que representa el amor no se opone a la radical alteridad, en este caso entre Dios y el humano, introducida por el judaísmo. Tampoco se trata de una lógica de la inmanencia que terminaría totalizando una forma de comunidad excluyente y cerrada sobre sí misma. Del mismo modo, no es la contraposición entre alteridad e inmanencia, sino un asumir dicha forma de decisión, es decir, of heaven, en las relaciones vivientes de la multiplicidad de la vida. Y como mencionó ayer la doctora Paredes, resalto aquí otra vez la importancia de la multiplicidad y la contingencia para Hegel en este periodo, que claramente está inscrito todavía dentro de un cuerpo de conceptos religiosos, pero que Hegel ya empieza a formular sus conceptos fundamentales posteriores. Ante la violencia de la ley positiva del judaísmo, Hegel opone el mandamiento del amor de Jesús. El llamado de Jesús a una comunidad en el amor implica que Dios forma parte de las relaciones vitales. Dios habita en la comunidad. Así, frente a la relación asimétrica que atraviesa la comunidad de la ley, el amor solo es posible entre iguales en cuanto vivientes.
Esta forma de igualdad se opondría a la igualdad generada por la dependencia o la enemistad vinculante de la ley positiva. La idea de igualdad, propuesta por la noción de amor, no es un derecho, sino que se caracteriza por una experiencia de reconocimiento. Y cito a Hegel, esta es la cita número 3. En cambio, el amor, que ante el altar se hace consciente de una desavenencia, deja la ofrenda allí mismo. Se reconcilia primero con el hermano y solo luego vuelve purificado y unido ante la unida divinidad. No acude al juez para que le haga justicia, sino que se reconcilia sin tener en cuenta el derecho para nada. Hasta aquí Hegel. Estar vinculados por el amor significa estar unidos por un lazo vivo que no admite una igualdad vacía o una relación mediada por la ley. El amor no solo aproxima a dos individuos previamente separados, sino que establece relaciones recíprocas. El individuo es en cuanto se vincula con el otro. El amor, en contraste con el entendimiento, unifica las divisiones y elementos separados por la reflexión, generando una unidad de la diferencia. El concepto de amor formulado durante este periodo introduce así una concepción de unidad que será clave para su filosofía posterior. La influencia de Hölderlin en este periodo es innegable. Esta noción de amor está fuertemente inspirada en el romanticismo, que concibe la realización de la unidad como superación de toda decisión. Sin embargo, Hegel pensará la realización de esta unidad no como el retorno a una unidad primordial perdida, sino como aquello que es alcanzado a través de la diferencia y la diversidad. La dimensión intersubjetiva y la necesidad de la mediación se presentan como sus características fundamentales. Así se puede ver, Hegel opone a la idea del deber de la ley, la noción de don, entendida como una acción no guiada por un sentido de obligación o de servicio, sino por el precepto de amar al otro. El amor produce un tipo de subjetividad que solo puede realizarse desde su interdependencia con el otro. El amor y su ausencia de límites abre la vida a la reconciliación de las decisiones. Su interrupción no implica la oposición ante otra forma de unidad que tendría como fin el reemplazar la ley, sino la reunificación de la brecha abierta precisamente por la abstracción de la ley. Hegel concibe la experiencia del exceso en el amor como la ruptura de la dinámica de intercambio que introduce la ley. El amor interrumpe el poder violento de la ley al introducir una relación que lleva a esta relación a su límite. El amor no se puede ordenar y sin embargo es el único mandamiento de Jesús. En eso radica su paradoja. En este periodo, Hegel confronta la ley en su abstracción, a la que caracteriza como pobre y deficiente, con la riqueza y la plenitud de la vida. El mandamiento del amor superaría a la ley, haciéndola superflua al desplazarla por la riqueza de las relaciones vivas. Las relaciones de unos con otros se verían atravesadas por un don que introduce la alteridad. Para Hegel, el amor es la experiencia fundamental y constitutiva de nuestra relación con los otros y con uno mismo, así como la condición para la realización del individuo. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Esta es la cita número 4. El amor mismo no pronuncia ningún deber ser. No es una generalidad opuesta a una particularidad ni una unidad conceptual, sino armonía del espíritu, divinidad. Amar a Dios significa sentirse en el todo de la vida, sentirse sin límites en el infinito. Cierto, este sentimiento de armonía no es una generalidad, y es que en la armonía o lo particular no se opone, sino que concuerda. De otro modo, no habría armonía. Y ama a tu prójimo como a ti mismo no quiere decir que se le ame tanto como a sí mismo. Amarse a sí mismo es una expresión sin sentido, sino ámale como al que es tú, un sentimiento de igual vida, ni más poderosa ni más débil. Hasta aquí Hegel. De acuerdo con María del Rosario Acosta, el amor, en cuanto a sentimiento, excluye todas las oposiciones del entendimiento en la forma de la relación vital, y por eso es tan relevante el concepto de vida en este periodo.
Frente al entendimiento, que solo tolera la multiplicidad de las relaciones, cuyas uniones se establecen en términos de oposición o dicotomías. El amor no es la reflexión del entendimiento que opone lo determinado a lo general, no es nada limitador, nada limitado, nada finito. Es un sentimiento, y en la siguiente cita podemos ver qué entiende Hegel por este sentimiento. La cita 5. La verdadera unificación, el amor propiamente es un sentimiento, pero no un sentimiento singular. Un sentimiento singular es solo una vida parcial, no la vida total. De ahí que la vida imponga, disolviendo esa parcialidad. La dispersión en la pluralidad de los sentimientos y trata de encontrarse en esa totalidad de lo diverso. No es este todo como la suma diversa de muchos particulares, como esta visión atomista de la sociedad, sino la vida misma. Hasta aquí Hegel. En la experiencia del amor, es en la experiencia del amor donde Hegel encuentra la plena reconciliación de lo escindido, la resolución de la oposición sin por ello negar la alteridad. La suspensión del entendimiento, de la reflexión por el amor, permite la subsistencia de lo separado, pero vinculado en una unidad que no elimina las diferencias. Esta síntesis no es reflexiva, sino vital. El amor, entendido como don, impide la lógica de la apropiación de la alteridad, ya que cuestiona la posibilidad mismo de lo propio. El amor expone y expropia radicalmente, es decir, en el amor hay un retorno sobre sí a partir del otro, sin embargo, este siempre es un retorno incompleto, expuesto y abierto inevitablemente a eso que lo atraviesa. En segunda parte. Como se puede ver, el amor juega un lugar central en el intento por superar la fragmentación y la división dentro de la sociedad y del individuo escindido en la modernidad. En estos fragmentos, Hegel critica la forma de sociedad producida por la positividad de la ley, una asociación atomista de individuos donde prevalecen las relaciones de dominación. Para Hegel, el destino del judaísmo está determinado por el acto fundacional de Abraham, por su búsqueda de independencia guiada por la necesidad de autopreservación y seguridad que más bien resulta, según Hegel, en el establecimiento de relaciones de dominación. El pueblo judío alcanza la independencia a través de la completa negación de toda relación con otros, excepto aquella con Dios, porque esta es la que asegura su relación con el mundo. El judaísmo es una comunidad en la que la relación con el otro consiste, para Hegel, en la igualdad, en la independencia ante un legislador. En ese sentido es que él dice que es una relación de dominación. Es decir, su igualdad de dependencia ante la ley implica la reducción de toda forma de vínculo a una forma de legalidad que destruye cualquier lazo vital. La relación con el otro se caracteriza por su hostilidad ante ese que parece amenazar su seguridad. Y esto es lo que más tarde Habermas va a llamar la colonización de la vida por el derecho. En el espíritu del cristianismo y su destino, Hegel elabora el paso de la comunidad judía basada en las relaciones legales a la forma primitiva de comunidad cristiana inspirada en el mandamiento de amor de Jesús. En este desarrollo se puede rastrear el paso de una relación de protección a la vida por medio de una relación sacrificial ante la ley, que es la operación o la forma de la relación que establece el pueblo judío con Dios, a una noción de estar en comunidad basada en el sentimiento y la vitalidad del amor. Así, mientras el judaísmo elimina cualquier forma de lazo comunal, el cristianismo parece que se solidifica en la tensión entre la vida en común y la resistencia ante la totalización de los vínculos comunitarios. La concepción temprana de la idea de comunidad, Gemeinschaft, en el amor del cristianismo, forma parte de su reflexión sobre la organización social y las amenazas de los vínculos que las constituyen. El destino del judaísmo se caracteriza por el sacrificio del individuo, la comunidad y la vida. El cristianismo no escapará al mismo destino. Hegel propone por ello la superación, anulación o suspensión de este destino en el amor como superación del poder abstracto de la ley. En este contexto, Hegel formula una noción alternativa de comunidad
basada en su interpretación del amor cristiano primitivo. Y aquí vamos a la cita 6, que está en la siguiente slide. Jesús llama reino de Dios a la armonía viva entre seres humanos. Esa armonía no solo hace resonar su diversificada conciencia en un solo espíritu, sino que además suprime las barreras con otros de semejanza divina. El mismo espíritu vivo anima a los diferentes seres, los cuales, en consecuencia, ya no son solo iguales, sino acordes. No constituyen una asamblea, sino una comunidad. El amor es ese exceso que ya no admite la igualdad frente a la dominación, ni la lógica del castigo, sino que busca interrumpir y poner en movimiento las oposiciones y escisiones introducidas por el concepto y el entendimiento. El intento por reconciliar la escisión producida por la ley, mediante el mandamiento del amor, no implica, sin embargo, la negación de la ley, sino su consumación y cumplimiento. Es decir, solo el amor posibilita la unificación a través de la vida y la amistad. Que esta es toda una reflexión muy interesante que Hegel tiene de la amistad, la cual no puedo entrar aquí. La otra esfera de la vida, inaugurada por el amor, se eleva por encima de la justicia y la injusticia, con lo que se abre otro tipo de relación, que según Hegel ya no es de oposición, sino que es una relación que llena el vacío que legitimaba precisamente a la ley abstracta. El amor, dice Hegel, es el pléroma de la ley, y esta es la cita número 7. Jesús les declara que lo que les muestra en este reino de los cielos no es la anulación de las leyes, pues tienen que ser observadas con otra justicia que complete lo que hay de deficiente en la ley, con más contenido, más completa que la justicia de los cumplidores del deber. Se puede llamar a ese suplemento una propensión a obrar como mandarían las leyes, unidad de la propensión con la ley, que le hace perder a esa su forma de ley. Esta coincidencia de la propensión es el pléroma de la ley, un ser en la que el sujeto y objeto han perdido su contraposición. Así, aquella propensión virtuosa es una síntesis en la cual la ley pierde su generalidad. La coincidencia de la inclinación con la ley es tal que la ley e inclinación ya no se diferencian. Como pueden ver, esta es una clara crítica también a la filosofía kantiana, que sin embargo, como explicó ayer la profesora Paredes, en este periodo Hegel todavía se encuentra entre una tensión de estar en muchos puntos dentro del marco conceptual de Kant, pero a la vez ya criticándolo. La noción de pléroma aquí hace referencia al complemento y cumplimiento de la ley. Designa la fuerza del amor para completar por un exceso lo que la justicia de la ley no puede reparar. Es el don contra la economía del intercambio que toma lugar en el judaísmo. El mandato de Jesús de amarse los unos a los otros, que no puede ser ordenado, destruye el sentido mismo del mandato. Al introducir el amor, la ley se hace superflua. La reconciliación en el amor hace inoperante la ley. De este modo, el amor conserva y lleva a su cumplimiento, confirmando, pero a la vez dislocando. La continuidad en el amor, la comunidad en el amor en cuanto comunidad inoperante, implica la resistencia frente a la soberanía sin negarla ni transgredirla, sino que cancela desde el exceso, interrumpiéndola. En esta experiencia se abre la posibilidad del perdón, en oposición al castigo y a la pena de la ley. El perdón representa el movimiento por el cual, en este caso, aquel que transgrede la ley, comprende que lo que ha hecho, ya no en relación exclusiva con la ley, sino por las consecuencias y las reacciones de los otros ante sus actos. La ley se ve completada por la lógica de la vida, de una vida a la que me encuentro vinculada y debo responder. Aquí Hegel introduce una noción de responsabilidad frente a la comunidad y a la vida y desplaza así la lógica de la igualación y de la deuda que introduce el castigo. El perdón implica el reconocimiento de la responsabilidad puesta en acción por el amor y abre la posibilidad de restablecer los vínculos que han sido dañados. El perdón es la gracia y el don que solo puede tener lugar en la esfera del amor. Este no cancela los castigos,
pero irrumpe la lógica retributiva de la ley. El perdón permite asumir lo irreparable de la realidad, encarar las contradicciones sin fijarlas, conservando la pérdida, pero dejando de lado el dolor, sostiene Hegel. El perdón posibilita así la interrupción de las consecuencias negativas y hace posible la vida en común. La comunidad unida en Dios no es una asociación de creyentes sustentadas por la fe, sino por la experiencia del amor. La figura de Jesús es fundamental porque fue precisamente Él quien intentó superar el destino y la forma exterior de la comunidad judía, sin saber que a su muerte su comunidad se volvería otra vez una comunidad de creyentes que se institucionalizaría, reificándose positivamente y cayendo en el mismo destino que el judaísmo. Para terminar, me gustaría señalar 2 puntos. Más allá de la adecuación histórica de la representación de Hegel sobre las comunidades cristianas primitivas y de los innegables elementos antijudíos en su relato, resulta interesante la noción de comunidad a partir de la noción de amor. En el espíritu del cristianismo y su destino, así como en el texto que lleva por título según Noll, Amor y Unificación, Hegel señala ya algunos de los problemas internos a esta noción. Y eso es, creo que, lo más interesante de estos fragmentos, que Hegel propone muchas ideas que simultáneamente ya va cuestionando. El primero de ellos es que la forma del vínculo en el amor solo es posible en una pequeña escala en la que la membresía voluntaria juega un rol fundamental, ya que existe el riesgo latente de que la unificación se vuelva opresiva. Otro de los argumentos de Hegel sostiene que la relación entre amor y propiedad es conflictiva. La propiedad privada está vinculada a la noción de exclusión, según Hegel, ya que algo que pertenece a una persona o grupo significa que no pertenece a otra. En ese sentido, la noción de propiedad se opone en estos fragmentos a la noción de unidad en el amor. Para Hegel, la relevancia de la propiedad privada, sin embargo, está conectada con la aparición de la individualidad en la moralidad y por eso de alguna forma tiene que acomodarla en estos parágrafos. La propiedad privada es la expresión objetiva de la individualidad alcanzada en la modernidad. El problema del modelo del amor no consiste en que se oponga a la propiedad privada, sino en que amenaza la individualidad. Así, y para terminar, en resumen, el amor como base de la cohesión social es problemático en por lo menos 2 aspectos. En la incapacidad de este para unir a los individuos en la compleja sociedad moderna, no solo en cuanto a su número, sino considerando las diferencias o a las minorías que resisten a ser unificadas, entre ellas, por ejemplo, el pueblo judío mismo. La diferencia decisiva entre una pequeña y voluntaria comunidad, como en la primera iglesia, que Hegel usa el concepto de Gemeinschaft, frente a la compleja sociedad política de la modernidad a la que Hegel denomina Gesellschaft, señala la insuficiencia del amor para asegurar la cohesión y superación de sus oposiciones y conflictos intrínsecos. Segundo, el amor como fundamento de la sociedad amenaza la individualidad al cancelar la diferencia. Esta es otra crítica que Hegel ya hace al concepto cristiano del amor. El concepto del amor que considera Hegel aquí está aún dominado por la unidad indiferenciada e inmediata del sentimiento y de la creencia, Glauben. La importancia de la diferencia, la oposición y la contradicción evidencia la necesidad de una mediación que en el caso de la propiedad, por ejemplo, no se resuelve simplemente por apelar a una idea de propiedad colectiva. Esta mediación será alcanzada posteriormente en el concepto de negatividad que Hegel comienza a desarrollar, pero solo hasta el periodo de Jena, en el ámbito de la conciencia y el saber, del Wissen. De este modo, Hegel no logra resolver en este periodo la aparente incompatibilidad entre propiedad privada y comunidad, así como entre unidad y diferencia. Será en la filosofía del derecho de Berlín donde Hegel haga compatible, por ejemplo, la propiedad privada como objetivación de la individualidad y el amor en la familia, en la unidad alcanzada por la sociedad civil moderna, que a su vez logra de alguna forma integrar la idea del conflicto y de la contradicción. Ahí el amor, en la filosofía del derecho, se presenta no solamente como inviable, sino como poco deseable
para fundamentar el principio de la cohesión social moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana, por su ponencia. Bueno, vamos a pasar, tenemos acá ya una pregunta para usted. Bueno, primero es un comentario de Francisco Silva, que manda saludos desde Brasil. Dice: excelente exposición, doctora Ana. Mi investigación de maestría fue sobre la cristianidad en el concepto de positividad. Hablo desde el estado de Ceará, Brasil. Felicidades a Boa por el evento. Y a continuación plantea la siguiente pregunta. Nos dice Francisco: ¿cómo el amor, siendo algo sensible, puede enfrentarse a la positividad y contribuir a la vida política sin caer en la particularidad que universaliza el amor? Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Y qué interesante suena tu tesis. Sí, claro, yo creo que por eso mencionaba hacia el final de la presentación, ya en la filosofía del derecho Hegel va a mostrar los límites del amor, diciendo que es su inmediatez y su naturalidad que permanece todavía en la dimensión de lo particular, pero en este periodo él todavía, por la influencia de Hölderlin y del romanticismo en general, y la forma en la que entiende la reflexividad de la razón, como todavía solo como entendimiento, aunque ya empieza a formular una noción de esta distinción que tiene o que hace posteriormente en Jena entre entendimiento y razón, me parece que en este periodo todavía no está muy clara. Entonces Hegel todavía tiene una noción, o entiende una noción de razón como entendimiento y como entendimiento abstracto y dicotómico, y frente a este forma del entendimiento, él ve en el sentimiento una posibilidad para acceder a la vida y esa unidad, pero sin negar la diferencia, porque creo que ahí es donde justamente se separa del romanticismo, en que ya ve la necesidad de conservar la diferencia y la alteridad, y cree que el amor es precisamente esa experiencia que a partir del otro requiere de una alteridad, de una otra edad, para poder afirmarse. Y por eso creo que, y como Axel Honneth y muchos otros teóricos ya ven en este periodo las primeras formulaciones también de la idea del reconocimiento en Hegel. Entonces sí, yo creo que el amor, como lo entiendo en este periodo, es deficiente y se enfrenta justo a esos problemas, y algunos de ellos ya los empieza a ver Hegel en este periodo también. Y creo que eso es lo interesante de los fragmentos, en que son autocríticos también. Entonces espero con esto haber respondido tu pregunta. Gracias, doctora. Tenemos otro comentario para usted. Es de Shinobi Chinchorro. Dice: muchas gracias por las jornadas. Una pregunta para la doctora Ana Miranda. ¿Cómo cree que se vincula la visión y la lectura de la comunidad en la sociedad de los antiguos griegos y el principio de la subjetividad libre de la modernidad? ¿El amor queda superado sobre esta problemática de relación dinámica? A ver, ¿cómo cree que se vincula la visión y la lectura de la comunidad? Sí, yo creo que precisamente, volviendo también a la pregunta anterior, o sea, si la positividad para Hegel en este periodo representa la abstracción, el vaciamiento y la fijeza, el amor representa la vitalidad, la dinamicidad del movimiento, lo concreto, y claramente todavía ahí hay una clara oposición que después Hegel va a dialectizar, pero precisamente en este momento todavía no nace la idea de dialéctica, y eso será hasta el periodo de Jena, donde él introduzca en el sistema de la eticidad el concepto de negatividad. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que Hegel, a diferencia del cristianismo y del judaísmo, encuentra en parte en la comunidad griega una idea
de asociación que no es atómica, que es orgánica y que posibilita el principio de subjetividad o que lleva al principio de subjetividad moderno, que de alguna forma ya implica también el acabamiento de esa forma de comunidad, pero que Hegel vería más cercano a la forma de la comunidad griega, como lo trabaja mucho en el sistema de la eticidad, y que no ve en el judaísmo ni en el cristianismo, y sobre todo no en el judaísmo. Entonces, la segunda parte es el amor que ha superado. Sí, yo creo que el amor, al introducir el principio de negatividad, Hegel se da cuenta que para dar cuenta de los conflictos a nivel social y de las diferencias, el amor no es suficiente. Necesita otro concepto para poder explicar la cohesión social y a la vez explicar las diferencias y las contradicciones a nivel social. Lo que a mí me parece interesante es que el amor no desaparece nunca de la obra de Hegel y que, por ejemplo, en la filosofía del derecho, el amor es muy importante en la idea de la familia, y si pensamos que la idea de la familia o la familia es el fundamento de la sociedad, de alguna forma parece que reaparece el amor, aunque en otro sentido. Y Jared habló ayer del amor ético y bueno, desafortunadamente no te puedo escuchar, Jared, pero me imagino que explicaste un poquito mejor